luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Muy buenas tardes, queridos televidentes. La Iglesia de Dios del Nuevo Pacto los saluda en esta tarde en su programa La Luz de la Verdad. Le agradecemos infinitamente, primero que todo en Dios, porque nos ha permitido estar junto a ustedes en este canal de televisión. Así también nos permiten llegar a través de nuestra página web www.idnb.cl, nuestra dirección en internet, porque ahí hay interesantes estudios y también temas para la familia que son muy interesantes de ver. Los invitamos siempre a poder ver la página porque llevamos ya muchas visitas, estamos cerca de las 9000, y eso es verdaderamente agradable para nosotros, porque entendemos que la página y la verdad de Dios siempre sale a la luz. También así tenemos nuestro servicio de oración todos los sábados, 11:30 de la mañana y 16 horas en la tarde, donde aprovechamos de conversar un poco de la palabra de Dios, y si usted quiere ir allá, será bienvenido para poder conversar de doctrina, y también así, si es que aún nosotros estuviéramos equivocados, para poder aprender de la palabra de Dios. En esta tarde nos acompaña, como cada sábado, nuestro pastor, a quien le doy la bienvenida. Pastor, para que pueda saludar a la televisión. Muchas gracias, estimado hermano. Gracias a Dios, queridos televidentes. No he tenido el placer de conocerlos, pero los quiero, porque sí que hay varios televisores prendidos este día sábado a esta hora, y también están los hermanos de nuestra comunidad, a los cuales los saludo a la distancia, esperando que las bendiciones de Dios les acompañen. Gracias por estar con nosotros esta tarde. La paz de Dios sea con ustedes. Bien, si cada uno de nosotros, yo creo que en cada televisor de este hogar, o sea, de nuestro país, en cada hogar de nuestro país hay un televisor. Ya ha crecido exponencialmente esto. Yo creo que hay más de uno, principalmente en los hogares, pero si nosotros pudiéramos resumir esto, podríamos hacer un promedio de que por lo menos hay un televisor en cada hogar. Y cuando hay un televisor en cada hogar, siempre uno ve noticias, y dentro de esas noticias también aparecen noticias del mundo. Y yo quiero que esta tarde nuestro pastor nos hablara un poco de estas noticias del mundo, que es importante que nosotros podamos estar alerta y prestos para poder oírla, porque siempre la verdad de Dios se está desarrollando a través del mundo entero, y principalmente en estos días. Voy a dejar con usted a nuestro pastor para que pueda conversar de este tema. Estimado televidente, tenemos obligación en nuestra iglesia, diferente a otras, estudiar. Estuve una vez en una iglesia y el pastor tomó la Biblia, oró a Dios, abrió la Biblia y leyó un texto. Aquí quiere Dios que hablemos. A nosotros nos tiene prohibido eso. Entonces yo creo que muchos predicadores me van a comprender hoy día que para nosotros es difícil predicar. Es difícil concentrarnos en algún tema y poder hablar de la palabra de Dios, y tenemos que estar buscando día tras día. Pienso yo que debe hacer un mes más o menos y una semana atrás
me encontré en este problema. Fue el jueves 14 de julio, para preparar el sermón del día sábado. Ya lo teníamos un poco encumbrado en la mente, pero no me llenaba del todo. Entonces esa mañana me levanté temprano, me senté en el computador y yo lo primero que hago es ver las noticias de repente viene algo ahí que a uno le puede impactar. Hay un diario, un programa noticioso de España, presentaba una imagen a toda pantalla, no decía nada, arriba está el nombre del diario y había diferentes banderas, generalmente de Europa, de casi todos los países de Europa, y las banderas estaban a media alta. Y yo dije, ¿qué pasó? Y había habido ese día un atentado en Francia, ¿no es cierto? Entonces empecé a buscar, a leer algunos Twitter, y encontré con uno que decía, lo tengo anotado acá, otra vez no, por favor, decía una hermana, una señora escribía. Otro decía, ¿cómo comenzó todo esto? ¿Por qué a nosotros de nuevo? ¿Hasta cuándo, Dios mío? Así. Entonces dije, este es el tema que yo quiero hablar con mi hermano. Y empezamos, ¿no? En realidad, yo creo que nadie, ese día 14, nadie no se sintió tocado. El día 14 de julio es el día de la toma de la Bastilla, el día de Francia. Empecé a buscar información, me mostraba ahí lo que era, había una parte que decía antes y ahora. Y antes nos mostraba el programa que yo estaba viendo, mostraba cómo era el paseo de los ingleses en Francia, que es, digamos, una avenida tan ancha como Alemania, o sea, perdón, como Alameda de Santiago, mucho más ancha, con un gran parque en medio y un montón de personas, ¿no es cierto?, paseando, haciendo algunos picnics ahí, un lugar muy bonito, muy tranquilo. Antes. Y después se veía la misma imagen, ya no la mostraban de día, era de noche, y había una serie de cuerpos en el suelo, tapados con un manto blanco, no sé qué era, pero eran personas que habían muerto. ¿Qué había pasado? 14 de julio 2016, Francia, un camión de unas 20 toneladas, decía después la noticia, toda la gente se había congregado, mucha gente, porque era la fiesta de celebración del aniversario de Francia, y iban a haber unos fuegos artificiales. Entonces una noticia importante, tal como aquí en cada ciudad se hacen esos fuegos artificiales para el 18 de septiembre. Entonces había mucha gente y entra al camión y mató, no me acuerdo cuántas personas exactamente. Entonces el mundo entero quedó conmovido con eso. Después se supo que había sido un terrorista, se supo que detrás de él había un grupo terrorista involucrado que celebraban esta mortandad y seguían amenazando al mundo. Son los días que vivimos, estimados televidentes, estimados hermanos. Uno no puede dejar de conmoverse con estas cosas. Sin lugar a duda, terrible, pero no son las únicas. Desde el comienzo de los días de la humanidad han acontecido cosas terribles en el mundo que tienen un fondo común. ¿Cuál es el fondo común? La humanidad se ha separado de Dios. El diluvio, terrible, ¿no es cierto? Terminó con todo lo que había habido. La torre de Babel, terrible, se confundieron las lenguas, teníamos un solo idioma. Sodoma y Gomorra, ¿quién me puede decir que esto no es? Después los grandes imperios, cuando aparecieron los que están relacionados con Dios, por ejemplo, el imperio babilónico de Nabucodonosor,
después los medos persas, los griegos, los romanos. Terrible. Siempre han habido momentos difíciles. Fueron, por ejemplo, en la Edad Media, la época del oscurantismo, 10 años. No, fue poco. 10 siglos, no 10 años. ¿No es cierto? Ahí se levantó la Inquisición. ¡Qué tormento! Qué cosa más terrible perseguir a las personas por lo que pensaban. Siempre han habido. Después las dos grandes guerras, no me acuerdo, pero ya hace algunas semanas atrás hablamos de parte de las dos grandes guerras mundiales. Hablamos de cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, con eso de que pasó precisamente en este mes de agosto, y se pensaba que todo entraba en orden cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, pero ahí vino lo que se llamó el periodo de la Guerra Fría, que de hace unos 20 años aproximadamente. Se construyó el muro de Berlín, el mundo fue dividido en las 4 potencias que fueron parte de los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuánta gente murió ahí, no? Y bueno, no había guerra, pero había guerra, la guerra soterrada, la Guerra Fría, donde cada país estaba con el dedo ahí en el botón, ¿no es cierto? Si ganaba Rusia o ganaba Estados Unidos. Finalmente cae el muro de Berlín el 9 del 11 del año 1989, ¿no es cierto? Y eso determinaba una gran cosa: gente huyendo, ¿no es cierto?, del este, huyendo a Alemania, y ahí es importante. Imagínense que el muro de Berlín representaba la primera cárcel sin techo, porque eso era, nadie podía pasar el muro. Creo que tenía, no sé, 50 kilómetros, no estoy seguro de ese, pero era, ¿cuánta gente murió ahí? ¿Cuánta gente cuidaba de que no pasara? Familias divididas, definitivamente, que no podían verse, o tenían que hablar por entre medio de las alambradas cuando era de alambre, porque después fue un muro de concreto, ¿no? Bueno, cuando cayó el muro de Berlín, creíamos nosotros que iba a empezar fácilmente otro momento más, pero no fue así, ¿no es cierto? 2 años más tarde, en 1991, cae, me parece que fue, cae la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, nuevamente la humanidad se desangra, ¿no es cierto? ¿Cómo fue eso? Un hecho terrible. Y yo quiero reiterar esto: hemos estado rodeados siempre de estas cosas que tienen que ver con cómo está conduciendo el hombre las cosas y cómo quiere Dios que se mueva. ¿Qué pasó ahí? Ahí dijeron, aquí sí, ahora sí que ya estos grandotes dejaron de pelear. Estados Unidos se puso, algunos que hubieran querido que hubiera sido Rusia, otros querían que hubiera sido Estados Unidos, no importa, fue Estados Unidos, y íbamos a vivir en plena paz. Pero la Biblia dice: cuando vosotros habláis de paz y seguridad, entonces vendrá sobre vosotros el espanto repentino. Y así fue, ¿no es cierto? Eso me parece que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, o Primera de Timoteo, no me acuerdo bien en este minuto. Pero ustedes conocen el pasaje: cuando digáis paz y seguridad, entonces vendrá sobre vosotros el espanto repentino. ¿Por qué digo esto? Porque habíamos entrado verdaderamente en un proceso de tranquilidad, ¿no es cierto? Pero nos sorprendió, y antes de entrar aquí nos sorprendió, me acuerdo de que el mundo está dividido, ¿no es cierto? Ya era claro, Rusia no estaba, pero estaba naciendo lo que era la Comunidad Económica Europea, iba a nacer de alguna manera, de ahí en adelante. Entonces, Estados Unidos estaba planteado en sus caras. Era difícil que Rusia se quedara callada, y después se restableció, ¿no es cierto? Pero el día 11 de septiembre, ¿no es cierto?, del año 2001, cuando nadie lo esperaba, también fue en la mañana, eso me acuerdo, y empezaron las noticias. ¿Qué había pasado? Dice, 4 terroristas habían asaltado algunos aviones y los estrellaron contra el símbolo del poder estadounidense, las Torres Gemelas. Murieron 3.000 personas, 6.000 personas desaparecieron. Imagínense qué cosa más terrorífica. Y bueno, el mundo
como siempre, Dios no existe. Dios pasó a ser una cosa secundaria, colgado en medallas, una Biblia debajo del brazo, un testamento en el bolsillo del vestón, nos marcaba que somos hijos de Dios, que somos diferentes. Pero del testamento Dios nos pasaba al corazón, de la cruz colgando en el pecho no impulsaba a entrar a Dios a ese corazón. Tomábamos a Dios cuando estábamos en peligro. Entonces vino otra mano. Ahora, me acuerdo que fue un día grande, el mundo estaba feliz, pocas veces tan feliz como ese día. Se terminan las guerras, o no se termina, pero se suspende la guerra, porque es 25 de diciembre. Alguien inventó que ese día haya nacido nuestro Señor Jesucristo, nada más lejos de eso, lo podemos probar en cualquier momento, pero era 25 de diciembre del año 2004, estábamos todos tranquilos y de repente empezamos a oír las noticias, ¿no es cierto? Ese tremendo terremoto en el mar Índico, ¿sí? Fue en el mar Índico, y seguido de un tsunami que arrasó toda la costa de Indonesia, abarcando varios países. ¿Cuántas personas murieron? 250.000 en primera medida. Después se dio cuenta que eran 500.000 personas las que murieron. Países destruidos, ciudades destruidas. En Chile también alcanzamos, nosotros estamos en todas partes del mundo. Yo creo que es la gente que más sale de su casa, ¿no? Un matrimonio jovencito, y hoy existe una fundación de ayuda a las personas. La niña había salido a trotar esa mañana y la sorprendió la ola y desapareció. Su marido regresó a Chile y ahora presta servicio social a la comunidad. Todos nos conmovimos, sin lugar a dudas, pero pronto nos olvidamos. Dios no quería que nos olvidáramos. Perú lo siguió, Italia, Haití, Japón, Irán, y también, por supuesto, 27 de febrero del 2010 nos despertó un tremendo terremoto. Yo no me encontraba en mi ciudad, andaba por acá por el sur con mi esposa. Fue terrible, fue terrible. Me tocó ese día en 28 atravesar toda Concepción para tratar de llegar a viajar de alguna manera a Santiago. Atravesé Concepción desde la estación central hasta la salida norte. La ciudad destruida, hordas de gente asaltando los supermercados. Uno de repente desconoce al género humano. ¿Cómo puede pasar eso? Y eso está pasando en la actualidad. Hordas de gente que se disponen a asaltar un local y llevarse todo. Pero ¿cuál es el concepto de moral? ¿Cuál es el concepto de fe? ¿Cuál es el concepto de Dios? Eso está pasando, ¿no es cierto? Bueno, me tocó atravesar el pueblo. Estaba igual que yo me acuerdo. Las iglesias, las pequeñas iglesias, porque como un pueblo chico tiene iglesias chicas, llenas de gente. Concepción, capillas, catedrales, iglesias protestantes llenas de gente, no daban abasto, todos querían oír hablar de Dios para ver si Dios tenía misericordia. Y entre ese pasar de Dios, muchos santos a los cuales estaban clamándole, estaban botados en el suelo, no habían tenido fuerza para sujetarse en el pedestal que los tenían, pero la gente seguía clamándole a la Virgen, clamándole a San Pedro, a San Pablo y todos los demás. No, esa es nuestra fe y ese era el servicio de Dios, sabiendo de que esos dioses no le iban a oír, sabiendo que esos ídolos no iban a oír, nada podían. Si hubieran podido hacer algo no habrían caído del pedestal y no estaban quebrados en el suelo. Pero la gente cree eso porque cada uno se ha inventado un Dios a su manera, ¿no? Bueno, y tenía que cambiar el switch, ¿no? La gente no oyó esas cosas. Esto va pasando por periodos, porque no tan solo los tsunamis, no tan solo los terremotos, sino muchas cosas. Lagos que se secaron en ese tiempo. Yo me acuerdo, por ejemplo,
300, las ballenas no son pequeños pececitos, ballenas de 20, de 15, de 30 metros, muertas, 300 ballenas en el sur, ninguna explicación, ¿no es cierto? El mundo no levanta la cabeza, estimados hermanos, lamentablemente, ¿no? Por eso es que es importante que nosotros, ya le decía yo, cambia. Nuevamente suenan las alarmas allá en el norte, en Europa. Fue el 13 de noviembre del año 2015. Igual, los franceses particularmente tienen siempre un espíritu alegre. Yo he tenido la oportunidad en mi vida de conocer a algunas personas. Son alegres, ellos son siempre dispuestos al jolgorio, a pasarlo bien. Y precisamente ese fue un día en que lo estaban pasando bien. Había un lugar donde ellos se reunían, Bataclan se llamaba, ¿no es cierto? Había un partido de fútbol también. Y ahí nuevamente aparecen las metralletas, aparece la mortandad de gente. Creo que esa vez, no sé si fue esa vez cuando murieron 300 personas, algo así, o hubieron 300 heridos y 80 personas, no me acuerdo bien. Pero ese espíritu al que voy yo, que están pasando cosas que nosotros tenemos que hacer, ver. Y ahí surgían esas preguntas, ¿no es cierto? ¿Dónde está Dios? ¿Hasta cuándo Dios? ¿Por qué no interviene? ¿Cómo ustedes nos hablan de Dios? Decía alguien. ¿Cómo ustedes vienen a hablarme de Dios y mira cómo está muriendo la gente? Entonces, ahí yo digo, ¿qué pasa con la iglesia? ¿Cuál es la respuesta de la iglesia? Porque los pastores, los predicadores, deben saber perfectamente bien. Alguien dijo, un pastor dijo ese día, y sintonicé cuánta radio me fue posible, a las 2 de la noche empiezan a hablar una serie de pastores. Dios está airado con la humanidad, Dios está castigando al mundo. No, Dios no está castigando al mundo. Todavía no empieza eso, ¿no? Él no está disgustado con el obrero humilde que se levanta en la mañana a ver si encuentra vigas. No, con la familia, con los niños. Dios no está asustado, simplemente aquí nos están colocando en estado de emergencia a ver si nos damos cuenta que necesitamos de alguien superior que nos ayude. Y la iglesia nos está ayudando. Porque cuando nosotros sacamos las cuentas en el mundo, vamos a saber, hay que leer las estadísticas. Hay que leer las estadísticas respecto a la religión y se van a dar cuenta, por ejemplo, que en Estados Unidos hoy día hay menos iglesias que antes. El mundo religioso es menos que antes. El protestantismo, porque Estados Unidos es una iglesia, es un país protestante, ya no cree tanto en esto. Hay más católicos que lo que habían antes, hay más lugares de distracción que antes eran templos protestantes. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué la gente está dejando de creer en Dios? La gente está dejando de creer en Dios porque nosotros no somos capaces de demostrar que Dios vive. La iglesia tiene una responsabilidad, pero ¿cómo puede creer la gente en la iglesia si nosotros tenemos este libro, y este libro lo tiene la iglesia católica, y este libro lo tiene la iglesia pentecostal, y este libro lo tiene la iglesia adventista, y este libro lo tienen los adventistas, y este libro lo tienen los testigos de Jehová, y este libro lo tiene la iglesia israelita, pero cada uno lo lee a su manera? ¿Cómo entendemos los mandamientos cuando dice Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí? Si nosotros siquiera pudiéramos hacer en este minuto un examen, ¿no es cierto?, de lo que es el decálogo, perdón, de lo que es el decálogo, la cosa más básica de la fe, conocer los 10 mandamientos, y de repente nos damos cuenta de que en la iglesia católica tienen otros 10 mandamientos, y los protestantes dicen, no, nosotros no podemos aceptar, ¿no es cierto?, que esta sea la iglesia de Dios. Incluso algunos les llaman la ramera. La ofenden, herejemente ofenden a las personas que no tienen la culpa, ¿no es cierto? Entonces, ¿y por qué lo ofendemos? Porque eso no es la iglesia verdadera, lleno de ira, estimados hermanos. Y usted que, bueno, yo soy evangélico, soy del pueblo de Dios, correcto. Veamos los mandamientos. Acordarte del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajaré y harás toda tu obra, más el séptimo día, el sábado, el reposo consagrado para Dios desde el principio del mundo. Y usted es evangélico, guarda el sábado, yo
No, para mí todos los días son iguales. ¿Por qué el sábado? El sábado, ¿por qué? Porque nos dice Dios acá. ¿Y qué hace usted? El domingo. ¿Y por qué el domingo? ¿Quién ordenó el domingo? La Iglesia Católica Apostólica Romana, y usted se salió de la Iglesia Católica y protesta y la ofende y guarda todos los mandamientos de la Iglesia. El Evangelio, la religión hoy día es una confusión. Cuando usted ve los programas de las grandes iglesias protestantes, me refiero al canal 400, creo que pare de sufrir. Ven acá. Si eres un industrial que está en el fracaso, hoy día tenemos una reunión fundamental para que Dios le responda a todos los industriales que han fracasado en su negocio. Inscripción, 20.000 pesos. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Una vez, no sé si lo dije acá en la televisión, unos amigos que tuvieron la felicidad, y ojalá la vamos a tener todos, una vez fue a Europa a pasar sus vacaciones, ¿no es cierto? Naturalmente, aunque algunas personas podamos tener una diferencia con lo que son las enseñanzas de la Iglesia Católica, es importante, por ejemplo, conocer lo que es la plaza de San Pedro, ¿no es cierto? La capilla Sixtina. Y dice que estaban ellos, ¿quién no va a querer conocer eso? Y esta tremenda cola que es, bueno, esta es la capilla Sixtina. Tenés que conocerla. Y había personas ahí que decían, tú tienes que conocer esto, párate en la cola. Cuando estás en la cola, la entrada vale $10. $10, estimados hermanos, cobrando entrada por el lugar donde se supone que está Dios. Y de repente el amigo que yo conozco me dice, mira, pero para mí fue impresionante, no conocía la capilla Sixtina, pero ¿por qué no? No, es una protesta. ¿Por qué? Bueno, de repente se acerca a una de las personas que está guiándonos en este turismo y me dice, si usted no quiere hacer cola, son $20 por persona. O sea, ¿en qué se ha convertido la religión? ¿En qué se ha convertido? Se ha convertido en un negocio que hace vivir a sacerdotes y pastores, ¿no es cierto? Y eso no es lo que quería Dios, estimados hermanos. Podemos ver cuando Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Él era el Hijo de Dios, se podía haberse instalado en los encumbrados de Jerusalén. ¿Dónde se fue? Se fue a Galilea, donde estaba. Y cuando él volvió de Galilea y empezó a actuar en sociedad, y viene este a predicar. ¿Y quién es este? ¿De dónde viene? Viene de Galilea. Pues va a venir algo bueno de Galilea. Ahí estaba él, acusado de ser amigo de prostitutas, de ladrones, de borrachos. Y él le dijo, yo estoy aquí, dice, porque ustedes están sanos. Y los sanos no necesitan un doctor. Yo estoy con los que están enfermos por el pecado, y yo quiero estar con ellos. Y no les cobraba tarifa. ¿Y por qué la iglesia cobran tarifa? ¿Por qué tenemos que darle los diezmos al pastor para que viva, para que engorde, para que pueda educar a su familia, cuando en mi iglesia hay personas que no tienen que comer? Esa es la verdad de Dios. Eso pasa ahora. Por eso Dios no nos responde, estimados hermanos. Cuando la persona dice, ¿hasta cuándo, Dios mío? Usted puede sufrir hasta cuando quiera, porque usted puede poner término a la mentira. Usted puede exigir en su iglesia que le hable la verdad. Nosotros no estamos porque las iglesias se destruyan. Nosotros estamos porque usted cobre el derecho de que se le enseñe la verdad. Usted no puede mandar a un niño, no puede pagar 50, 20, 30, 16, qué sé yo, 100.000 pesos de matrícula para que a su hijo no le enseñen. Usted paga para que le enseñen, ¿no es cierto? Y si usted está pagándolo, pastor, bien, pastor, recibe tu dinero si te has dedicado 100% a la obra de Dios y habla de la verdad. Pero si no, es estafa. Y Dios también protesta contra los estafadores que se engordan a razón de la lana de las ovejas. Por favor, entendamos esto. Estas cosas que están pasando tienen que ver con nosotros mismos. La iglesia tiene una gran responsabilidad. La iglesia puede abrir un camino diferente para las personas que sufren, porque este es comienzo de dolores. Dice la palabra cuando leen ustedes Mateo 24, cuando viere que se han multiplicado las religiones, cuando viere que hay guerra y rumores de guerra, cuando viere que hay peste, cuando viere que hay enfermedades, cuando viere que viene todo esto, no tengáis, no creáis que soy yo. Estos son apenas principios de dolores. Todavía no es el fin, todavía no se levanta la mano de Dios. Son
luces del semáforo amarillo que nos están diciendo estamos entrando a emergencia, por favor, levanta los ojos y mira arriba. Estimados oyentes, dice la palabra de Dios en el libro de Romanos. Yo siempre he dicho, la carta de Romanos me gusta leerla. Manifiesta la ira de Dios del cielo contra la impiedad, contra la injusticia de los hombres, que detienen la verdad con mentira. Porque lo que de Dios... Eso me creo que lo leí en el sermón anterior. Pero eso es, la verdad está detenida. Por eso es que ahora hay gente que no cree en Dios, ¿no es cierto? Las juventudes llegan a la universidad, ¿existirá Dios o no existirá? No lo pueden ver. No lo pueden ver definitivamente porque los que se dicen que tienen la potestad de enseñar la verdad absoluta, no se manifiesta Dios en ellos. Cuando usted tiene su mesa llena y hay en su familia, hay en su iglesia una persona que está pasando hambre, no se manifiesta el amor de Dios en usted. ¿Acaso cuando Jesús estaba predicando y dice que llegó el momento, dice, debe haber llegado el momento de la merienda? ¿Qué tenéis para comer? Pero ¿cómo dices que tenemos para comer? Si mira la cantidad de personas que hay aquí, ¿qué estás pensando? ¿Qué tienes para comer? 5 panes y 2 peces. ¿Él estaba preocupado de qué? ¿Estaba preocupado que la gente lo siguiera? No. Estaba preocupado de la necesidad de la gente. Él era el Hijo de Dios. Él podía ver el dolor de la gente. La gente lo estaba escuchando, pero es importante que la gente esté bien. Y Él le mostró el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Pero no es eso lo importante. Lo importante es que nosotros, los líderes de la iglesia, nos demos cuenta que las personas son vitales. No son vitales sentadas en la banca. Son vitales en su vida íntegra. Esta vida que está siendo atacada por el hombre, que está siendo atacada por el miedo, que está siendo atacada en las familias que se están destruyendo, los matrimonios que se están rompiendo, los hijos nuestros que se están conviviendo con personas sin casarse, eso es malo y eso atenta contra la voluntad de Dios. Los niños que están naciendo sin que sus padres hayan cumplido con el mandamiento de bendecir su matrimonio, como la palabra de Dios lo dice, y que se junten con una mujer solamente, estimados hermanos, para probar si les va a ir bien. Y si les va a ir bien se casan, y si no, no se casan. Y después, cuando han pasado por él, ¿para qué vamos a casar? Estamos bien. Y ahí hay un niño que no tiene ni idea de lo que es la realidad correcta del pensamiento de Dios. Y estamos ocultando la verdad con injusticia, estimados oyentes. Y eso es peligroso para nosotros. Y eso ha llevado a este mundo que vivimos ahora en el sermón. Me parece antepasado, me parece que fue. No quise seguir leyendo la carta del capítulo 1 del apóstol Pablo. Pero ahí nos habla él. Nos habla de la razón de la prostitución, nos habla de la razón del liberalismo sexual que existe hoy día, nos habla de la razón de las drogas, nos habla de la razón de la homosexualidad, nos habla de la relación del asesinato de los niños no natos, nos habla de las pandillas de delincuentes de mocosos de 16 años, de 14 años, de 12 años que están surgiendo ahora en el mundo, la generación rebelde que cree que lo son todos porque tienen 15 años. De eso nos habla de que usted va a ver cómo su familia se va a partir, cómo su familia se va a dividir, que usted va a querer traerlos a la fe, pero usted no ha sido capaz de demostrar que Dios existe. Por eso es que deben haber buenos cristianos, por eso es que debe levantarse una juventud de predicadores nuevos que hablen la verdad, que aleguen, no que divide la iglesia, sino que exija que se explique las razones. ¿Por qué la iglesia evangélica que se apartó de la iglesia católica, por ejemplo, está guardando los mandamientos de la iglesia católica? ¿Por qué estamos guardando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo el 25 de diciembre? ¿Por qué estamos guardando el domingo? ¿Por qué no hacen esto? La juventud que ha tenido la potestad de cambiar el mundo entero. Los jóvenes empezaron la Revolución Francesa, los jóvenes empezaron la Revolución de Mao Zedong, ¿no es cierto? Y en todos los lugares del mundo la juventud tiene mucho que hablar. No se rebelen ahora contra los gobiernos porque no sacan nada. Rebélense contra la mentira de la verdad y tengamos por fin un lugar de esperanza para la sociedad. No vamos a cambiar el mundo, pero por lo menos el lugar donde yo vivo, ¿no es cierto?, va a ser un poco mejor de que antes que yo llegara. El Dios de paz le bendiga. Quiero invitarlo ahora a una alabanza que nos ayude a meditar un poco más en las cosas que hemos conversado. Dios de paz le bendiga.
Bien, queridos televidentes, estamos de vuelta en su programa A la Luz de la Verdad. Pastor, no es novedad como habíamos comenzado el comienzo del programa, valga la redundancia, por la situación de los televisores, cuando yo le decía, porque todo el mundo se ha enterado de lo que ha pasado hoy. Todo el mundo ve los atentados de Niza, principalmente Francia ha sido uno de los países que ha sufrido más estos ataques, que incluso se llaman los lobos solitarios, aquellas personas que, teniendo una representación de este grupo conocido ahora como el ISIS, ellos a mansalva pueden tener un coche bomba, atropellar, como pasó esta situación a través del camión. Ellos ven esa fe que pueden tener ellos contra este lado del mundo a través de esa manera. Pero lo que quería preguntarle yo era, pastor, ¿qué poderes son estos? ¿Cómo se gesta esta situación de esta odiosidad, mejor dicho, que se da entre Oriente y Occidente? Porque de la manera de como levantarse en armas para que sin temor a perder su propia vida, ellos puedan atentar contra las otras, que en el fondo para nosotros es algo que no representa ningún dogma de fe. Bueno, a ver, las cosas yo digo que tenemos que entenderlas como las revela la palabra de Dios. Aquí está orando el Espíritu de Satanás, ¿no es cierto? Dios no va a intervenir. Él nos ha enseñado lo que está pasando, ¿no es cierto? Cuando Israel cayó en el tiempo de Nabucodonosor, ahí empezó ese capítulo de la humanidad, ¿no? A mí no me gusta hablar de eso. Pero está escrito en la palabra de Dios, ¿no? Nabucodonosor fue vencido por los medos persas por los griegos, ¿no es cierto? Cuando murió Alejandro Magno, el imperio griego se dividió en 4 provincias. De esas 4 provincias quedaron 2 gobiernos, que fue Egipto y Siria. Egipto y Siria, Ptolomeo y Seleucida. Eso nos enseña la palabra de Dios. El sur, el rey del sur y el rey del norte, ¿no es cierto? El rey del sur se centró, ¿no es cierto?, en lo que en el futuro sería la religión musulmana. Y aquí hay que dejar las cosas claras. Si alguien de nosotros tiene que leer el Corán no es el Islam no es una religión de guerra, es como toda religión que proveyó a un grupo de personas de una fe en un Dios, un ser especial, y de un profeta que se creía que era especial, que era Mahoma. Pero es una religión con el espíritu benefactor. Lo que pasó de que cuando murió Mahoma, hay la lucha por el poder. Claro. Y eso es lo que nos persigue hoy día. Cuando se dividió Grecia, la lucha por el poder, ¿no es cierto? Cuando quedó Seleucida y Ptolomeo, la lucha por el poder que la ganó la Seleucida. Después los Seleucidas se levanta el Imperio Romano, ¿no es cierto? Domina a los Seleucidas, que era el rey del norte, y se lleva el reino del norte a Europa, ¿no es cierto? Y así el reino del norte pasa a Europa. El poder de Europa ahora está en manos de la Comunidad Económica Europea. Y el mundo está de esa forma dividido. Cuando sucedió la situación de las Torres Gemelas, apareció otra vez el rey del sur, digamos los islamitas, la mano mala de los islamitas, porque esa es la verdad. Claro. Esa guerra por el poder del Islam, ¿no es cierto?, fue sobrellevada por sunitas y chiitas, ¿no es cierto?, y así fue creciendo esa.
Bueno, los que atacaron a la Torre Gemela eran chiitas. Los que intentaron derrocar a los asirios, apoyados por Estados Unidos, o sea, a los sirios, al presidente de Siria, ¿no es cierto?, fueron sunitas, o sea, fueron chiitas los que quisieron matarlo. No estoy equivocado. Cuando se armó la revolución ahí para hacer caer al presidente de Siria, ¿no es cierto?, los sunitas eran un pueblo pisoteado. Y ahí llegó Al Qaeda y ahí llegaron los chiitas, no sean lesos, no se dejen atropellar. Y ahora tenemos que los sunitas no son lo que eran antes, ahora los sunitas son un pueblo fuerte que está peleando, ahí está montado el califato, ahora en sunitas y no en chiitas. Entonces eso es lo increíble lo que pasa en el mundo. Y allá están las grandes potencias, por un lado, ¿no sé? Se volvió a regenerar la Unión de Repúblicas, los comunistas en realidad, no los comunistas, sino los rusos, en una nueva sociedad de Rusia, China, India, Brasil. Exactamente, sí. Una nueva comunidad comercial, ahí ya el dinero es el que da el poder, las armas las que dan el poder. Entonces ellos ahora son un frente, la comunidad económica otro frente, y acá está, digamos, los guerreros del Islam, que no son de la religión, que profesan la religión, pero la verdad es que la religión la usan, pero no la hacen, porque el Islam no manda a matar a todos los que no creen en su Dios. Claro. Entonces, esas cosas yo creo que la iglesia lo tiene que tener claras, ¿no? El islamismo no es todo malo, no es la religión de Dios, indudablemente, ¿no es cierto? Pero no es todo malo, no es la cosa sangrienta, no es la cosa de metal, no, bajo ningún punto de vista. Pero no es la primera vez tampoco que los religiosos del mundo se han metido en guerra. Entonces, esa es la razón. ¿Cuál era la pregunta? No, era ¿qué poderes son estos? Bueno, esos son los poderes, esos son los poderes que están gobernando el mundo ahora. Estados Unidos se está cayendo. Estados Unidos va a dejar de hacer el poder, el gran poder, ¿no es cierto? Y van a haber viudas llorando por eso, ¿no es cierto? Eso es lo que se nos viene. Yo no puedo hablar mucho de esas cosas. En realidad yo creo que cuando estamos en la iglesia no vamos a estar hablando tanto de profecía, porque tú puedes saber a través de la profecía, puedes llegar a conocer muchas cosas, puedes llegar a decir, pero eso no te salva. Exacto. Ahora lo importante es que tú entiendas, nosotros, la iglesia, no hablen tanto de profecía, hagan las cosas que dice la palabra de Dios, porque eso los va a llevar a conocer la verdadera profecía y los va a llevar a tener éxito en su vida. Ahora bien, razonando a sí mismo como usted lo está viendo ahora a través de esto último, ¿por qué Dios no existe hoy para la humanidad? Porque ahora vemos este otro lado del frente. Vimos el primer lado que era ellos empoderados en un Dios que obviamente el Corán, como lo mencionaba usted, no son todos los musulmanes verdaderamente violentos. Pero este otro lado ahora con esta reacción, usted lo mencionó dentro de su tema, pastor, ¿por qué no existe Dios para la humanidad hoy? Porque a medida que van pasando acontecimientos, la humanidad cae, en vez de acercarse más a Dios, se está alejando cada vez más de Dios. Pero ¿cómo va a creer? ¿Cómo la gente va a creer en Dios? Si no puede creer en Dios, sacerdote, ¿no es cierto?, que viola al niño, sacerdotes homosexuales, papas que se callan frente al mal, papas que bendicen armas, pastores que no conocen la Biblia, que lo único que les interesa es tener gente en la iglesia para poder ganar plata. ¿Cómo va a creer la gente en Dios? Yo no creo en ese Dios. Y ahora, pero lo que dice la palabra, ahora para entrar en la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Exacto. ¿De qué me va a libertar? De esto, de libertar de las consecuencias que traen esas conductas. Primero de no creer en Dios, después estos que luchan por el poder, después estos que aman la plata, la codicia. De eso está libertad, porque todas esas personas van a traer una situación sobre el mundo. La codicia hace que haya malos pagos, ya a los niños a la droga. Yo conversaba con, no sé si eso lo dije alguna vez acá, o lo dije en la iglesia, no me acuerdo,
conversé con un delincuente. ¿Pero por qué no trabajas? Tú eres un hombre joven, tienes estudios. Oye, yo tengo cuarto medio y no voy a trabajar. Tengo que trabajar 30 días a la hora que el patrón quiera y me dan 200.000 pesos en el mes. Me robo 4 cadenas y tengo 200.000 pesos en un día. Entonces no trabajan, roban. Esa es la consecuencia de la codicia. Ahora, como le hablaba, pastor, a través de conocer la verdad y la verdad, lo que verdad. Ahora, yo sé que este tema, bueno, en la interna entre nosotros lo hemos hablado harto, y usted generalmente siempre nos dice que hay que mejorar algunos conceptos y siempre ir, como se dice, al centro del monte. Pero ¿qué es la verdad? Para que las personas lo puedan entender, porque le hablamos hoy de todo esto. Primero, el mal que viene de este lado del mundo hacia acá, la respuesta de la humanidad, del que no cree en Dios. Pero ahora, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad para que las personas crean? Mira, mi querido hermano, todo el mundo sabe lo que es la verdad. La verdad es la palabra de Dios. No interesa eso ahora. Ahora a Dios le interesa cuál es tu verdad. A la sociedad le debe interesar saber cuál es su verdad. Los que andan con la cruz aquí en el pecho, sáquense la cruz en el pecho y métanse adentro del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y entiendan qué significa eso. ¿No es cierto? ¿Por qué razón? ¿Qué religión tiene? Por decir algo, yo soy católico. ¿Y por qué eres católico? Mi papá y mi mamá eran católicos. ¿Vaya a la iglesia? Espérate, deja ver la última vez que fui. Cuando hubo el bautismo de mi amigo, él fue a la iglesia. Pero él es religioso y tiene una fe. Y el mundo evangélico, ¿tú por qué, cabro de 15 años, por qué hay a la iglesia? Papá me manda a ir a la iglesia, estoy horrible lo que estoy, pero tengo que ir. Eso no es. Esa es la verdad de los individuos. Y el pastor, ¿por qué tiene una iglesia? Porque la gente es vieja. Yo estoy viejo para trabajar ya. Esa es la verdad. Entonces aquí, cuando conoceréis la verdad, ya no nos está hablando de esto. Si el mundo sabe que la Biblia es la verdad. Los que conozcan su verdad, ¿quiénes son verdaderamente? Yo tengo que conocer quién soy verdaderamente. Y cuando yo me dé cuenta quién soy yo, ahí voy a aprender de las cosas que tengo que cambiar. Y cuando aprenda las cosas que tengo que cambiar, las voy a aprender por esta verdad, por la verdad verdadera. Y ahí va a funcionar. Entonces conoceré la verdad, y la verdad me libertará ¿de qué? Primero me libertará de mi propio autoengaño. ¿No es cierto? Y sabré yo quién soy verdaderamente. Y ahí va a empezar a funcionar Dios en mí. ¿No? Y esa es la situación. Bien, está bastante interesante lo que hemos venido razonando hasta ahora, pastor, porque sabemos que la situación no se va a tornar más fácil de lo que ya viene. Cada vez... Para algunos, tiene razón, toda razón. Para algunos no se va a tornar más fácil de lo que se viene. Sabemos que esto va a ir como una bola de nieve que va a ir de a poco girando, hasta que se va a transformar en esta gran masa que va a ser ya casi incontrolable, porque así como dice la palabra de Dios, que Dios va a tener que adelantar su venida para que el hombre no se destruya. No ha alcanzado el tiempo, ha sido provechoso para nosotros, pastor y televidente en casa, este programa de las noticias del mundo. Nosotros lo instamos siempre a que pueda, increíblemente, pastor, salió no me acuerdo, hace un mes o 2 meses atrás, salió un informe que cada vez las personas leen menos en este país. Cada vez la lectura, ese informe que se salió, cada vez hay menos lectura. Ya no se lee, ya entonces todo está procesándose a través de lo que uno ve, a través de las televisoras. Entonces ya no hay lectura. Si uno no es capaz de leer un libro junto con su hijo en la casa, menos va a tener tiempo para leer la escritura, y eso es lo que pasa. Por eso es importante, queridos televidentes, que podamos leer la escritura, pedirle a Dios que le demandemos sabiduría, como lo dice Él, y podamos razonar de acuerdo a los principios bíblicos. Le quiero invitar a que se pueda despedir de el programa de televisión. Amén. Estimados televidentes, Dios quiera que no me esté poniendo desagradable para ustedes, porque tengo que hablar la verdad de Dios, y a mí me cuesta, ¿no es cierto? Pero en la verdad de Dios está mi vida y está su vida.
por una circunstancia que ni siquiera tal vez muchos de nosotros hemos asumido, uno del ser pastores, otro del ser predicadores. Esta es nuestra responsabilidad. Saber la verdad, y como le fue dicho a Jeremías, tú tienes que declararla. Óigante o déjate de oír. Y eso puede ser majadero para algunas personas, pero por favor, no deje de escucharnos. Y no deje de medirnos para ver si estamos mintiendo. Pero las cosas que estamos diciendo son las que están pasando y las que debían pasar porque está escrita en la Biblia. Y son las que usted tiene que atender, porque ahí está la tranquilidad para su vida. Que Dios te bendiga. Amén. Bueno, queridos televidentes, ha llegado al fin el programa de este sábado santo que ha instituido Dios. Antes de despedirnos, que visiten nuestra página web www.idnp.cl, nuestra dirección, y también Carrera con Aníbal Pinto 370, todos los días sábados, 11:30 de la mañana y 16 horas de la tarde. El Dios de paz le bendiga, la Iglesia y el Dios del Nuevo Pacto le desea una feliz semana y lo volvemos a encontrar Dios mediante el próximo sábado en su programa A la Luz de la Verdad. Amén. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.